el separarlo sería como dar dos veces el mismo tema, casi, ¿no? Entonces, en esta ocasión hicimos unirlo en un solo tema. Y pues bueno, para empezar, aquí les hago una pregunta, no se nota muy bien, está muy clarito los colores, pero quienes han tomado el curso nos van a ayudar mucho a dirigir la conversación. Vamos a tener dos términos que muchas veces se utilizan como sinónimos, que son la conservación y la preservación. Pero a mí me gustaría que ustedes me dijeran qué entienden por conservación, qué entienden por preservación, si efectivamente consideran que son lo mismo, simplemente es una forma distinta de decirlo, o si son fundamentalmente distintas, ¿no? Alguien que quisiera ayudarme a decir si es conservación. Sí. Yo lo plasmo ahorita con lo que estaba usted comentando, por ejemplo, ahorita con lo de los códices, ¿no? Que ahorita lo que ustedes hacen es conservar los códices en sus mejores condiciones, a diferencia, por ejemplo, de otros documentos, de otros acervos, y hacen ahí la preservación, es decir, que los cuidan a partir ya de determinados medios o prácticas para su cuidado como tal. Ok, pues la conservación, digamos, es como mantenerlos, y la preservación es aplicar estos técnicas o procedimientos para que se puedan seguir manteniendo, aunque modificando o alterando ciertos aspectos, ¿no? O sea, no solamente como en los documentos, sino que también lo aplicaría en los monumentos arquitectónicos que a lo mejor tenemos, a eso también se podría aplicar estos técnicos. Ok. ¿Alguien más tiene algo que complementar o alguien que no esté de acuerdo? No, vale. Sí. Yo pensaría que preservar es tomar, como dicen, medidas de precaución para que no se deteriore más, y la conservación podría ser como, por ejemplo, lo que ahorita pretenden hacer, ¿no? Ya hay documentos y sabemos que tarde o temprano van a expirar o degradar o lo que sea, y el hecho de pasarlos a un formato digital es mantener tal vez ya no el documento, pero sí lo que decía, o el rescate de lo que tenía el documento, ¿no? Ok, la preservación como más enfocada hacia la digitalización y rescate de... La conservación hacia la digitalización, tal vez para conservar lo que ahí estaba, y la preservación. Técnicas para tratar de preservar lo mayor tiempo que se pueda. Bueno, según yo, y para eso también. No estamos bien, aquí, para eso estamos aquí, para discutirlo. ¿Alguien quisiera aportar algo? ¿Están de acuerdo? ¿Con quién? Porque las dos sí creo que ¿no? ¿Nadie? Ya, o sea, ¿ya lo digo? Sí. No, pero no te apunte, ya después de 2 años ya no lo sabemos. A ver, díganos. No, bueno, es que realmente, yo creo que es una discusión tremenda, y más aquí en Tlaxcala, que, bueno, creo que todo el país está como de moda y todo el consumo. Pero sí tenemos una muy mala idea e imagen de lo que es la conservación, ¿no? Porque al último, conservar es tratar de prolongar la vida útil en este caso, un soporte, ¿no? Un soporte documental. Pero en realidad, pues aplica, pues ustedes lo ven, para cualquier ámbito de la creación humana, ¿no? Entonces, justamente conservar es a la acción útil, ¿no? Y la prevención sería justamente atacar de manera pues casi sistemática, casi tipo ingeniería, pues los factores como pues, el antropogénico, el biológico, el ambiental, el catastrófico, que son los Okay. Bueno, no se sientan tan mal, efectivamente hay como una concepción, no voy a decir errónea, simplemente hay muchas ideas, y esto es en todo, o sea, en todo México y en todo el mundo, o sea, como que hablamos de un concepto y no sabemos de qué estamos hablando. Sí, yo a lo mejor por la terminología presente. Por ejemplo, voy a hacer ejercicio, voy a comer bien, para que el futuro yo esté bien de salud. Okay. Entonces, por ejemplo, se podría, voy a cuidar este documento para que el futuro se conserve. O sea, por ahorita en el presente tengo que controlar la vida para que el futuro aquí esté. ¿Esa es la preservación? La conservación, o sea, digamos así, cuidado en el momento, por eso decía yo la presente.
Por eso ponía el ejemplo. Puede ser ejercicio de mejoramiento en ese momento, que a lo mejor yo no voy a ver resultados al momento, pero ya cuando esté un señor de 50, 60 años, ya voy a ver que a lo mejor no necesito de tanto mirar mi salud al momento porque ya lo hice hace pasado. Por eso el signo determina el presente. No sé si me entienden. Sí, sí. Digamos que aquí al centro tenemos a nuestro documento, ¿no? O sea, el documento que se hace un libro, son expedientes, pues aquí tenemos al documento al centro. Y la conservación y la preservación están enfocadas en él de distinta manera, ¿no? O sea, al final lo que queremos es que el documento trascienda a futuro, ¿no? O sea, que esté en buenas condiciones y alargar su vida útil, como bien decía usted, alargar su vida útil. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Justamente sabremos si estamos aplicando conservación o preservación, dependiendo de las acciones o medidas que emprendamos, pero el objetivo va a ser el mismo. La diferencia es cómo lo hacemos, cómo nos acercamos a esto, ¿no? La conservación, sí, la conservación, digamos como que en términos prácticos, es precisamente todo lo que vamos a hacer alrededor del documento para que se encuentre en buen estado. La preservación implica una esfera, digamos, como mayor, en donde vamos a no solamente hablar de técnicas, hablar de medidas, sino también vamos a hablar de qué manera estamos normando, de qué manera estamos legislando para que este documento o este acervo, este grupo de documentos vayan realmente a tener una vida a futuro. Pero aquí estamos hablando del documento entendido como que el documento es la unión indivisible de un soporte, y dos, de un contenido. Si no tenemos estos dos, propiamente hablando, no vamos a tener un documento. Podemos tener información, ¿no? Pero no vamos a tener el documento. O sea, un documento no es un contenido sin soporte. Y un soporte sin contenido no es un documento, ¿no? Entonces, justamente entendamos que la unidad de estos dos elementos, ¿no? O sea, no es una suma de elementos, sino estos dos elementos nos dan una unidad que se llama documento. Entonces nosotros vamos a preservar este documento en todo lo que es su integridad a partir de tal vez aplicando medidas para que haya una buena conservación, las medidas que vamos a ver en esta materia, en esta charla de ahorita. Pero también vamos a ver qué medidas estamos aplicando para proteger al documento, protegerlo de que no se lo roben, protegerlo de que tenga una buena manipulación durante sus procesos técnicos, de una buena manipulación durante la consulta, una buena manipulación durante la digitalización, ¿no? Que la digitalización realmente tenga una buena y una adecuada gestión para que nosotros podamos acceder al documento sin perdernos y sin saber de qué documento estamos hablando, ¿no? Que sepamos que ese documento digitalizado también va a poder ser accesible a lo largo del tiempo si la tecnología va modificándose, que esta digitalización también vaya a persistir y que no tengamos que volver a digitalizar porque ya mi software ya se desactualizó y ya no lo puedo seguir empleando, ¿no? Digamos que la preservación entonces no solamente nos va a hablar de estas actividades que hacemos, sino de las medidas de protección que podemos ir tomando. Y la preservación ya se encuentra a un nivel, digamos, como estratégico. No es algo que vamos a hacer nosotros como usuarios o nosotros como personal operativo, como personal técnico, sino también que van a ser las autoridades en las que recae el resguardo, la guarda de los documentos. Cómo las autoridades están viendo que efectivamente vaya a haber recursos para que tengamos mesas para consultar el documento, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que las autoridades le den la instrucción a las áreas administrativas para que la administración de los recursos se haga a tiempo y se haga de manera suficiente?
¿no? Eso también es preservación, ¿no? Entonces, aquí de lo que vamos a estar hablando, sí nos vamos a enfocar un poquito más sobre esta esfera. Sin embargo, no podemos separarla una de la otra, ¿no? Son como, digamos, como si es la hermanita mayor, pero si no hay esta hermanita menor, esta hermanita mayor está cuidando algo sin tener manos, sin tener deditos como para saber hacia dónde ir dirigiendo estas medidas, estas acciones, estas regulaciones. Y la conservación, vamos a dividirla en esta explicación que les estoy dando fundamentalmente en dos esferas. Vamos a tener ahí. Me gustan mucho los circulitos. Entonces, vamos a tener aquí al centro la conservación y vamos a tener la esfera de la prevención y la esfera de la acción directa. ¿Se acuerdan qué era entonces lo que decíamos que era la conservación? Para acá se ni siquiera. ¿Qué es lo que entendimos más o menos que era la conservación? El poder tener en el futuro el documento en las óptimas. Exacto, exacto. Y para eso tenemos dos líneas de acción, la preventiva y la directa, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho la manera en la que usted nos dio su respuesta, porque precisamente luego como restauradores nos se burlan de nosotros que decimos que somos como doctores, ¿no? Pero finalmente la conservación es como medicina, ¿no? Cuando nosotros vamos al IMSS o al ISSSTE o al centro de salud, vamos al área de medicina preventiva y ahí ¿qué es lo que nos hacen? Nos pesan, nos toman la presión, nos toman la glucosa, ¿no? Nos miden qué tanto andamos por acá de la zona media, ¿no? Y entonces, ¿qué nos van diciendo? Ah, bueno, a ver, tu circunferencia me dice que, pues, que te tienes que cuidar un poquito más, ¿no? O sea, realmente no nos hacen ningún estudio para saber si tenemos X, Y, Z enfermedad, simplemente nos van diciendo, tienes que cuidarte para que puedas llegar a los 50 años en el mejor estado en el que puedas estar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ah, pues bájale un poquito a las azúcares, bájale a la harina, échale un poquito al cardio, ¿no? O sea, preventivo. Son cosas que yo puedo hacer para prevenir enfermedades. Trasladándolo al ámbito de la conservación preventiva de documentos, son todas estas medidas que tengo que hacer para prevenir deterioros, ¿no? Los deterioros aquí en esta analogía son las enfermedades. ¿Qué vamos a hacer en el campo de la acción directa? Pues ya no me cuidé, ya me enfermé, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir entonces ahora a un médico especialista para que me diga qué tengo que hacer para tratar mi enfermedad. O qué tengo que hacer para tratar si algún tipo de accidente o de siniestro, ¿no? Fui corriendo y no me fijé que había escaleras, me caí y me abrí la rodilla, ¿no? Entonces también esto, digamos, como que va en este sentido. O sea, tengo que ir porque ya el mal, el deterioro, la enfermedad se manifestó, ¿no? Ya no apliqué bien mis medidas preventivas, entonces ahora tengo que aplicar medidas curativas, así lo vamos a llamar, ¿no? Conservación curativa. Dentro de estas medidas curativas, para nosotros, seres humanos, podría ser, pues te vas a poner una pomadita, ¿no? Te vas a vendar, te van a enyesar, digamos, cuestiones menores que están encaminados a corregir un daño o simplemente a restituir de alguna manera nuestra salud. En esta analogía del patrimonio documental, vamos a hablar de la conservación curativa cuando ya tenemos arruguitas, ya tenemos dobleces, ¿no? Ya tenemos alguna rotura, ¿no? O sea, no prevenimos de manera correcta y ya tenemos un deterioro que de alguna manera está afectando al documento y que lo podemos corregir para evitar que tenga algún daño mayor. Aquí vamos a tener también, dentro de la acción directa, dos caminos, ¿no? Que digamos que dependiendo de quién, de dónde lo lean o en dónde lo identifiquen, podríamos estar hablando de conservación curativa, ¿no? Podemos estar hablando de estabilización. Y acá sí o sí vamos a tener la restauración.
Las separo porque fundamentalmente, aunque las dos vayan encaminadas, vamos a atacar el deterioro, ¿no? Vamos a hacer que este deterioro ya no sea un problema. También la forma en la que nosotros nos enfocamos, en la que nosotros vamos a entender el deterioro, sabremos si estamos hablando de conservación curativa, de estabilización o de restauración. La restauración, ¿qué se imaginan ustedes que es la restauración? Una cirugía estética. Una cirugía estética, ok. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Una reparación. Una reparación, ok. ¿Y entonces qué es la estabilización? Que ya no siga avanzando el deterioro que tiene. Ok. O sea, estamos de acuerdo en que sí es cirugía mayor, ¿no? Sí. O sea, sí. Y la estabilización, digamos que es como algo menor. Sin embargo, aquí conceptualmente hablando es un poco más complejo. Porque cuando nosotros estamos hablando de un documento, y si se acuerdan que aquí yo les decía, bueno, pues es que tenemos tanto el documento, el soporte, como el contenido. Dentro del soporte vamos a tener todo lo que nos estuvo platicando Roxana, ¿no? O sea, sí vamos a tener fibras, podemos tener una filigrana, podemos tener un montón de tintas, ¿no? Y entonces ahí vamos a tener nuestro soporte pues expuesto a que venga y pase algo. Sin embargo, vamos a complejizando en que ya tenemos nuestro documento y nuestro documento trasciende en la historia, ¿no? O sea, el documento no se queda estático, no es así como yo ya lo hice y aquí se queda y en unos años lo van a encontrar igualito. Va teniendo ciertas alteraciones. Y estas alteraciones, y noten que no estoy diciendo deterioros, va a tener alteraciones. Estas alteraciones son todos aquellos cambios o transformaciones que va a sufrir el documento con el paso del tiempo, derivado de este paso del tiempo, pero también del paso de otros agentes y de cómo inciden estos agentes en él. Es decir, aquí podemos decir, pues el paso del tiempo, uno de los agentes fue la luz, ¿no? Fue el oxígeno, pues sí, ya lo oxidaron y ya se ve un poquito más amarillito, ya se ve café o tal, ¿no? Pero también nosotros usuarios, o nosotros que ahorita los usuarios ya es como un término un poco más moderno, ¿no? Pero tal vez en su momento los dueños, los poseedores de estos documentos, pues también incidían en los documentos de alguna manera, ¿no? Tal vez alguien lo estaba protegiendo, no sé si ustedes saben de esta cueva en donde Juárez fue a esconder todos los documentos en el norte, ¿no? Exactamente, entonces, ¿qué hizo Juárez? O sea, pues sí, se los guardó, quién sabe cómo, los metió, no los retacó en donde pudo y los guardó, y ahorita decimos, pero ¿cómo? Los metió en una cueva oscura, húmeda, y ahí estaban esos documentos, y seguramente durante ese momento esos documentos se rompieron, ¿no? Hubo algunos que las tintas se lloraron un poquito, hubo transminación, sin embargo, gracias a esos deterioros sabemos que los documentos pasaron por un momento de clímax en su historia, ¿no? O sea, todo eso se hizo para que los documentos no fueran desaparecidos, para que no los quemaran, para que no se los robaran. Era la memoria documental de México, en un momento en el que pues no sabíamos qué iba a pasar con la soberanía de la nación, ¿no? Entonces, esas alteraciones que sufrieron los documentos en ese momento son parte de la identidad del documento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un deterioro, el deterioro sí está afectando de manera negativa cualquiera de las esferas que constituyen al documento, ¿no? O sea, su estética, su funcionalidad, su tecnología. Pero si tenemos una alteración que se relaciona con el paso del tiempo, que se relaciona con lo que el documento vivió, son una evidencia de lo que el documento vivió, estamos hablando entonces de una alteración. Y en ese sentido, la restauración tiene la obligación de entender la biografía cultural del documento, ¿no? Entender si tal vez tengo este doblez. Yo no sé en este momento, porque no lo he analizado, si este doblez es porque cuando lo trajeron de sala de consulta lo metieron mal en la guarda y me lo doblaron y así llegó, o si es uno de estos documentos en el que ese doblez es evidencia de un momento histórico del documento, ¿no? Entonces, la restauración lo que hace es que analiza estas alteraciones, analiza el paso del tiempo del documento en particular e identifica qué alteración realmente
pone en peligro la conservación del documento, qué alteración es simplemente un paso de tiempo y que está ahí, ¿no? O sea, está basado, no está molestando a nadie ese doblez, ¿no? Al contrario, me está diciendo que este documento en algún momento se tuvo que doblar en cachititos para que cupiera más en la bolsita o para que cupiera más en algún lado, ¿no? Entonces la restauración hace un análisis. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para restituir a este documento a ese momento cultural que requiere, que se ha ganado con el paso del tiempo, ¿no? Si nosotros hablamos de una estabilización, pues el documento se rompió, se rasgó porque lo ojearon mal. Ese es otro ejemplo, se rasgó. Y yo sé que si siguen manipulando ese documento y lo van a seguir manipulando de manera incorrecta o aún de manera correcta, pero con mucha manipulación, la rasgadura se va a correr. Entonces aquí sí o sí necesito ponerle algo para protegerlo y que no se siga deteriorando. Este sí va a ser un deterioro, ¿no? Pero no voy a analizar si es importante la persona que lo rasgó, no voy a analizar si esto, no, o sea, simplemente estoy viendo el deterioro, estoy viendo la alteración por lo que es, ¿no? Es un riesgo para la conservación del documento a futuro y materialmente yo tengo que tomar una decisión para que el deterioro no continúe. Pero en la restauración sí tengo que analizar todavía mucho más y tal vez me doy cuenta que aquí esa rasgadura, esa misma rasgadura de la que estamos hablando sí tiene un porqué y tal vez voy a terminar aplicando lo mismo, ¿no? O sea, pues sí, aquí le voy a poner un refuerzo al papel, pero yo ya me justifiqué porque le voy a poner un refuerzo y tal vez sí, o voy a ponerle nada más un vendoletito, ¿no? Para que se note que ahí está la rasgadura, pero lo pueda yo seguir manipulando. Y si estamos hablando de estabilización, pues yo necesito ponerle un refuerzo completo, porque además de aquí se va a digitalizar, ¿no? No sé. La diferencia entonces radica en qué tan a profundidad nos vamos a meter en el análisis del documento, por un lado, y por otro lado, ¿cuál es el objetivo? El objetivo en la restauración siempre va a ser el que el documento, visto como un objeto cultural dentro de su esfera social, política, siga teniendo una función. No solamente la función de ser consultado, sino la función de ser una evidencia de un momento específico en la historia. Y esto se hace documento por documento, ¿no? Y la estabilización sí podemos decir, bueno, pues es que todos estos documentos tienen ciertas rasgaduras, cierto tal, ¿no? O sea, van a pasar por un siguiente proceso, pues los tenemos que estabilizar, que el deterioro se detenga, que no avance, ¿no? Esto digamos que es una acción entonces un poco más técnica, ¿no? Y esta ya es una cuestión que nos tenemos que meter a historia, antropología social, antropología del objeto, hacerle una biografía cultural, ¿no? Y tal vez en ambos casos vayamos a terminar tomando una misma decisión de intervención, ¿no? La intervención vaya terminando siendo la misma, pero la diferencia es hacia dónde le estamos encaminando, cuál va a ser el objetivo de la intervención, qué peso y qué importancia le estamos dando al documento, ¿no? Estamos entendiendo que el documento es único, que es irreemplazable, que si yo lo tengo en su estado físico, ¿realmente estoy hablando de patrimonio documental o estoy hablando de un documento más que lo vamos a pasar al escáner, que lo vamos a pasar a digitalizar porque lo único que me interesa es su contenido? Y entonces toda la información que me va a dar el soporte, toda la textura, toda la filigrana, todo eso se va a perder porque pues solamente estamos hablando de un contenido, ¿no? Entonces aquí a nosotras, al menos como restauradoras, nos interesa mucho hacer esta distinción porque la restauración va más allá simplemente de ponerle el parchecito al documento, sino se habla de restituirlo, de restituirle su función social y cultural al documento. Y la estabilización sí va a hablar de lo que le vamos a restituir su funcionalidad, pero únicamente estamos hablando de la funcionalidad material, ¿no? De la funcionalidad administrativa que tiene en este momento. Un poco haciendo el símil que comentaban acá, pues en la restauración no solo es tropero, ¿no? Porque tienes tal enfermedad, sino a qué te dedicas, ¿no? O sea, no nada más es una cirugía de mano, es tu mano funciona
es vital para los desempeños diarios que realizas, ¿no? Eres tenista o solo la ocupas para escribir, no solo, o realmente es tu fuente de trabajo, ¿no? Y a partir de ahí van a particularizar esa intervención o vamos a dirigirnos a un especialista porque sí te preocupa que es tu medio de vida o es algo más rutinario, ¿no? Tómate tal pastilla, lo vimos en esto con el COVID, ¿no? Antes una gripa siempre uno iba al doctor, se tomaba una aspirina, o sea, había esta parte de estabilización, de remedios caseros, y cómo ahora, ¿no? Ya hay que ir con un especialista, alguien que analice, que escuche tu pulmón, que vea que si la infección es más profunda, ¿no? A veces te toman radiografías o hasta te ponen nebulizaciones, ¿no? Y ya necesitas no solo ir con un médico general, sino con un neumólogo, ¿no? Entonces, un poco es entender más allá, ¿no? Ese deterioro y esa enfermedad, porque a veces pues va a ser parte de la historia, ¿no? Va a ser la cicatriz que te va a marcar y va a quedar así y vas a aprender a vivir con ello. Entonces, pues es esta parte más profunda y sobre todo los análisis y este cuerpo colegiado que decíamos, ¿no? Un restaurador muchas veces se va a unir con un químico, con un biólogo, con ingenieros para entender muchísimo más esta información que te dice el documento sin decir. Pues entonces, ya una vez con esta explicación podemos irnos un poquito más como con la definición, ¿no? Entonces, la conservación preventiva son aquellas acciones o medidas, en el caso de acciones o medidas, emprendidas con el fin de retardar el deterioro y prevenir los riesgos de alteraciones, creando condiciones óptimas compatibles con el uso social mediante la aplicación de métodos que no modifican la estructura del objeto. Todo esto, que son muchas palabras, lo podemos resumir en el conjunto de medidas indirectas que se toman en previsión de problemas a futuro. O sea, solucionemos hoy, en el presente, lo que puede ser un problema en el futuro, ¿no? O sea, tengamos esta mirada del físico de yo ya sé que en el futuro va a pasar esto, pues hay que prevenirlo desde ahorita. Y entonces, la conservación preventiva tiene 3 propiedades, ¿no? Esto no es como que lo diga alguien, un libro tal, ¿no? O sea, simplemente nosotros con la experiencia nos hemos dado cuenta que la conservación preventiva tiene estos 3 factores que tenemos que tener muy en cuenta, y uno es que nos tenemos que adaptar a lo desconocido. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos hoy cómo está nuestro acervo, pero no sabemos qué va a pasar mañana, ni pasado mañana, ni dentro de 20 años. Pero tenemos que tener la capacidad de adaptar, de tomar estas medidas y adaptarlas a las condiciones actuales para prevenir los deterioros que en el futuro se pueden dar con las condiciones que en el futuro podría tener un documento, ¿no? Entonces, un poco sí también requiere el que estemos analizando las condiciones, no solamente del documento, del espacio, de la institución, las condiciones geográficas dentro de las que nos encontramos, el clima, ¿no? Todo eso, o sea, todo lo que de alguna manera puede afectar indirectamente al documento, ¿no? Y entonces nosotros que tomemos medidas que pueden adaptarse a estos probables cambios. Por otro lado, la educación. La educación nos referimos a que nosotros que consumimos patrimonio documental, consumimos nuestro patrimonio, lo entendamos, lo conozcamos y sepamos qué tanto podemos hacer y hasta dónde ya no podríamos hacerlo, pero que no se quede esta información en nosotros, sino que ayudemos a educar a toda la comunidad que potencialmente lo puede consumir. Y digo potencialmente porque a veces sucede que los acervos los conocemos únicamente los que estamos ahí metidos. Los que estamos ahí metidos sabemos que es importante y luego decimos que ¿por qué los demás no vienen y no consultan? Y cuando consultan, no, espérate, no te metas, porque te lavas las manos, ¿no? Entonces también, ¿de qué manera nosotros vamos a empezar a proyectar esta educación, a ir generando usuarios conscientes, a ir generando posibles futuros colegas conscientes, ¿no? Entonces, a esta educación se refiere a que nosotros tratemos de sensibilizar a toda la comunidad para que entonces todos nos volvamos usuarios y por lo tanto todos empecemos a aplicar y a pensar en conservación preventiva.
porque una cosa es ser restauradoras como nosotras que nos dedicamos ya a meterle bisturí al documento, y otra cosa es ser conservador. Y conservadores somos todos, porque tanto lo es el usuario, tanto lo es la persona que está en sala de consulta, tanto es la persona que se dedica a los procesos técnicos, como lo es las personas que toman las decisiones económicas, las decisiones jurídicas. Todos tenemos la obligación de ser conservadores, ¿no? Entonces, con esto en mente, todos sabemos o todos tenemos que ir entendiendo qué acciones o qué medidas podemos emprender en pro de la conservación y educarnos alrededor de ellas y educar a los demás, porque la medida en la que todos tengamos la misma información o hablemos del mismo tema, va a ser mucho más sencillo y realmente estaremos priorizando la conservación de los documentos. Y finalmente la proyección, que va como muy de la mano con todo esto, es digamos como un círculo perfecto. Pensar en el futuro, ¿no? O sea, ya sabemos qué es lo que pasa en un futuro. Pues es que la administración dura tantos años y generalmente cuando hay un cambio de administración, lo que se hizo en la administración pasada se cae, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que ir haciendo? Pues tal vez tenemos que buscar que las decisiones que tomemos ahorita de alguna manera las amarremos bien, ¿no? O sea, vamos a generar buenos reglamentos, vamos a generar buenas normas, vamos a desarrollar buenas prácticas entre nosotros para que venga quien venga, pues al menos nosotros ya estemos acuerpados como custodios del acervo y nos estamos proyectando a futuro. ¿De qué otra forma? Bueno, pues ya sabemos que estamos arrendando tal vez nuestro sistema, nuestra tecnología, ¿no? Y este arrendamiento se va a terminar en tantos años. ¿Qué va a pasar con toda la información que tengo ahí? Que tal vez son respaldos de nuestro mismo patrimonio documental, que tal vez tienen estos documentos, objetos digitales, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ir proyectando, tomando medidas, tomando previsiones para lo que va a suceder en un futuro? Y entonces ir tomando decisiones correctas desde ahorita. Y también ahí al final decía que las acciones tienen que ser cooperativas e integrales. ¿A qué me refiero? A que si yo tomo la decisión porque yo sé que yo soy la persona que está ahí en sala de consulta, pues yo voy a decidir. Pues sí, pero finalmente todos siempre somos una unidad y somos una comunidad en donde sea, incluso en el acervo, ¿no? Entonces tenemos que tomar las decisiones siempre en conjunto, de manera coordinada, entender cómo una decisión va a afectar a distintas áreas del acervo y por lo tanto si son medidas adecuadas o no. Muchas veces si yo digo es que lo que se tiene que hacer es ABC, a mí Roxana me va a decir, ¿sabes qué? Es que a mí C me estorba para mis acciones. Entonces yo ni modo que le diga, pues lo haces porque lo haces. Y tú vas a decir, Roxana, pues no lo hago, ¿no? Porque no me sirve, no me funciona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aprender a negociar, hay que aprender a entender cómo lo que yo voy a hacer afecta al otro, pero también no entrar en conflicto, sino de alguna manera solucionarlo y llegar a un punto medio. Y tal vez el punto medio es, pues vamos a ceder todos un poquito, ¿no? Y tal vez no vamos a llegar a lo ideal para un documento en un mundo ideal, pero vamos a llegar a lo óptimo dentro de nuestras mismas acciones, y eso está bien, ¿no? Que es algo que sucede en la conservación preventiva. Si alguien le pregunta, ¿qué debemos de hacer? ¿A cuánta temperatura? ¿A cuánta humedad? Y llego yo y les digo, 20 grados. Así de, oye, pero 20 grados. No, pero es que 20 grados. Ya te dije ya, ¿no? No, o sea, realmente la conservación preventiva es adaptarse. ¿Qué tanto nos podemos acercar a esos 20 grados? Y lo que les decía Roxana, o sea, igual los documentos ya están adaptados a ciertas medidas. Y nosotros decimos, bueno, pero pues entre todos podemos organizarnos, sí podemos conseguir un sistema de enfriamiento, sí podemos llegar a los 20 grados, ¿no? Y podemos llegar ahorita, pero el próximo año igual ya cambiamos de administración. Tenemos que prever, esa administración va a tener la previsión de incluir en su presupuesto los mantenimientos preventivos, los mantenimientos correctivos. Siempre vamos a tener para pagar la luz, se nos va la luz constantemente, ¿no? Entonces igual y no necesitamos en realidad invertir todo ese dinero en un sistema de enfriamiento. Tal vez lo que tenemos que hacer es buscar otras formas para mantener una temperatura más adecuada y evitar fluctuaciones, y además una temperatura a la que sabemos que los documentos igual y ya están adaptados, porque es peor tener fluctuaciones en el medio a
es peor las fluctuaciones a no estar del todo en las condiciones adecuadas, ¿no? O sea, lo mejor es mantenernos estables a estar tratando de llegar y de obligar a la temperatura y a la humedad a las condiciones que nosotros definimos, ¿no? Entonces, a esto se refiere cuando tiene que ser cooperativo. Todos tenemos siempre algo que aportar porque todos vemos cosas, todos entendemos cosas distintas, ¿no? Y entonces, si todos unimos nuestros saberes, podemos llegar a estas decisiones que son sostenibles, porque al final del día la idea es que la conservación preventiva sea sostenible. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para tomar estas decisiones? Pues la naturaleza de los materiales, que ya lo vimos con Roxana, así como la técnica de factura o proceso de fabricación. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que dependiendo de la técnica de los materiales, estos van a reaccionar de tal o cual manera ante las mismas condiciones, ¿no? El equilibrio medioambiental al que está habituado el objeto, ya lo platicamos ahorita. Posibles intervenciones que ha sufrido el documento. ¿Por qué? Porque esto implica que también el documento puede ser que tenga una adición de material extra, ¿no? Tal vez estamos hablando de un documento de pulpa de trapo que ya alguien vino y lo intervino y no necesariamente fue un restaurador, o tal vez sí, y le puso papel glacín, ¿no? Entonces ahí ya tenemos dos papeles pegados y entonces por mucho que no nos guste el papel glacín pegado de nuestra pulpa de trapo preciosa, ya es parte del documento. Ya tenemos que considerar esta nueva materialidad que va a reaccionar de alguna manera. Y finalmente el contexto de uso y resguardo del acervo. Es un acervo que va a estar guardadito ahí porque no tiene tanta consulta, porque no tiene tanto movimiento, o en cambio es un acervo que está en constante consulta. ¿Se consulta todo el acervo o solo hay secciones específicas que se consultan más? ¿No? Esto también nosotros tenemos que entenderlo para ver cómo vamos adaptando nuestras medidas a todo el acervo, o si vamos a tener distintas áreas de resguardo, tal vez pues en estas que están más cercanas hacia el clima, voy a tener los documentos que tienen más movilidad, que tienen más movimiento, para evitar fluctuaciones, ¿no? Son cosas que todos tenemos que ir analizando. Y pues principalmente hay que evitar factores de deterioro, ¿no? O sea, a veces este ejemplo me gusta ponerlo porque siempre decimos los restauradores no hay que poner estanterías pegadas a los muros y mucho menos en las esquinas porque generas microclimas, porque pues no sabes si los insectos rastreros van por el muro y de repente pueden caer en la estantería. Sin embargo, en este caso en particular de ese acervo, no se tenía mucho lugar donde colocar la estantería, se tenía separada, no se podía anclar y el único lugar donde se podía poner era ahí porque eran los muros de carga, ¿no? Entonces se tuvo que hacer una esquinita y claro, tal vez no es lo ideal dentro de lo que el canon les va a decir y tal vez dentro de lo que la norma misma que les vamos a repartir dice. Sin embargo, se están adaptando las medidas a las condiciones reales de ese acervo y en ese caso esa fue la mejor decisión que se pudo tomar, ¿no? Entonces también a veces tendemos a satanizar lo que vemos y decimos, pero es que ¿por qué? Bueno, no sabemos lo que hubo detrás, todo el análisis que hubo detrás, si realmente había presupuesto o no para hacerlo, ¿no? A veces son acervos que están a cargo de una sola persona, ¿no? Del todólogo, que es la persona que le toca dar atención a usuarios, lavar el baño, limpiar el acervo y clasificarlo y mover los muebles, ¿no? Entonces, finalmente, son decisiones que esta persona toma porque sabe que es lo mejor para su acervo y pues ya tal vez ahí tendrá que aplicar un monitoreo de los documentos de manera constante para ver que no se esté llenando de mucha humedad atrás, no estar circulando un poquito el aire, promoviendo este movimiento, ¿no? O sea, finalmente se van a tener que ir tomando otras medidas complementarias para que nuestras decisiones sean lo mejor, ¿no? Lo más adecuado. Entonces, tenemos que poner atención en estos principales factores que ya hemos identificado que generan transformaciones en los documentos. La temperatura, el oxígeno, las partículas suspendidas o polvo, los contaminantes ambientales, manipulación y almacenamiento, que nos vamos a clavar muchísimo más en ello, el biodeterioro, la luz y la humedad relativa. Nos vamos a clavar más en la manipulación
pero no sin antes decirles que la conservación preventiva implica en muchas ocasiones, sobre todo, vigilar y mantener las condiciones ambientales. ¿Por qué? Porque es lo que sí o sí va a estar en contacto con los documentos. No podemos aislarlas de la manipulación, tal vez, como decir, nadie entra, nadie los toca, ¿no? Cada quien. Pero no podemos decir que no nos toque la luz, que no nos toque el aire, que no nos toque la humedad relativa, ¿no? Entonces, sí o sí necesitamos considerar, vigilar y mantener las condiciones ambientales. Y de esta manera, propiciar que no haya tantas alteraciones sin alterar la estructura de los propios documentos. Entonces, ahora sí, nos enfocamos en la manipulación porque muchas veces creemos, porque vemos a los hongos y vemos a las ratas y vemos a los bichos comiéndose todos los documentos y creemos que esos son los peores deterioros que existen para los documentos, cuando la realidad del 80 al 90% de los deterioros que encontramos en los documentos se deben a la manipulación, se deben a nosotros como usuarios o como investigadores o simplemente por el hecho de que yo puedo y quiero tocar el documento y lo hago, ¿no? Entonces realmente nosotros, el factor humano, somos los que más tenemos que estar vigilados y los que más tenemos que estar normados. Entonces, ¿cuáles son estos factores o estas causas que podrían generar problemas o daños o deterioros o alteraciones en los documentos? Pues por un lado está el uso durante la consulta. ¿Por qué? Pues porque hacemos manipulación durante el transporte y embalaje, y con este transporte no es solamente si estamos mudando el acervo de una sede a otra, sino si estamos llevándolo de su espacio de resguardo a la sala de consulta o de su espacio de resguardo al lugar donde hacemos los procesos técnicos, ¿no? Entonces estos pequeños movimientos también tienen mucho impacto en el estado de conservación. Durante la exposición, es decir, durante la exhibición, ¿no? Hay muchos documentos que son como las joyitas y los queremos siempre estar exponiendo. Está muy bien. Finalmente los documentos también, lo que no se difunde, no se conoce. Lo que no se conoce, no se conserva, ¿no? Entonces, es muy bueno, es muy necesario difundir, y la exhibición es parte de la difusión, pero también la tenemos que hacer de manera consciente y viendo que se cumplan todas las condiciones de conservación preventiva. El culto también es un tema fascinante porque es el documento es el patrimonio vivo en todo su esplendor, ¿no? Porque no solamente lo estamos manipulando para consultarlo, sino que además tiene una carga energética, cultural, religiosa, social muy fuerte, y puede en algún momento incluso utilizarse como un instrumento, ¿no? O sea, vamos a poner el documento, me lo voy a secuestrar porque yo sé que está en culto, ¿no? Entonces, este tipo de patrimonio que se encuentra en culto es el que yo considero que se encuentra en mayor peligro porque la manipulación no la podemos normar de manera tan fácil. O sea, ahí sí requerimos muchísima más sensibilización, porque tal vez estamos hablando de una imagen religiosa en un soporte de papel, ¿no? A la que durante su fiesta patronal pues la llenamos de flores alrededor, subimos la humedad relativa y le ponemos muchas velas alrededor. Más allá de que el problema de que se vaya a quemar, estamos poniéndole más humedad, más temperatura y todo el tizne que va a salir, ¿no? ¿Cómo le vamos a decir a las viejitas que están dándole culto a esta imagen que ya no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, realmente es una cuestión en la que nosotros tenemos que ser muy conscientes, tenemos que ser muy sensibles y tenemos que involucrarnos mucho con la comunidad y no simplemente decirle ya no lo hagas, porque ¿qué es lo que va a pasar? Ya no nos van a dejar pasar a nosotros tampoco, ¿no? Y entonces ahí sí, ni sabemos qué es lo que está pasando, o más bien sí sabemos que eso está continuando y más bien ya no estamos monitoreando, ¿no? Entonces es un reto y es muy interesante. Y el almacenaje, o sea, que estén mal guardados los documentos. La ignorancia, que sobre todo es el desconocimiento del comportamiento de los materiales y todo lo que implica a su alrededor, ¿no? O sea, cómo debemos almacenarlos de manera correcta, normas de consulta destinadas a minimizar los riesgos, ¿no? O sea, que no debemos abrir tanto los documentos, que no tenemos que hojearlos así como súper rápido, como estuviéramos hojeando una revista, etcétera, ¿no? Y la negligencia, que esto yo pienso que es todavía peor que el desconocimiento, porque es yo sí sé qué es lo que tengo que hacer, pero no lo hago,
por las razones que sean, ¿no? Tal vez porque lo voy a hacer ahorita rápido, nadie me está viendo, no le va a pasar nada. Y a veces esas pequeñas acciones de lo voy a hacer rapidito porque pues nada más es ahorita, lo estoy haciendo yo, pero tal vez también lo hace el de al lado, y el de al lado, y el de al lado, porque todos sabemos que no lo debemos hacer, pero lo estamos haciendo rapidito. Y al final del día sí estamos haciendo un daño, porque sigue siendo negligencia, o simplemente es que me da flojera, ¿no? Así de, ¿para qué lo hago? O sea, ¿para qué me voy a lavar las manos? Así está aquí al ladito y nada más me tomé mi agüita y ya, ¿no? Y le hice así, ¿no? Y me saqué las manos, ¿no? O sea, a veces caemos, o sea, todos hemos caído, yo sí les digo, yo sí he caído en acciones de negligencia y de repente digo, híjole, ¿no? O sea, ¿cómo llegué a eso? Porque es una cosa que tenemos que estar como bien conscientes de qué es lo que sí tendríamos que estar haciendo y no decir, no caer en la tentación de, ya no voy a tocar así, no, sí me toqué a lavar las manos, ¿no? No, sí me toqué con las manos. Y el vandalismo, ¿no? Que esa sí ya es, o sea, realmente ya no es un tema de yo no sé o no me interesó, es un tema de yo ya sé a lo que voy, ¿no? Y yo voy a vandalizar, ¿por qué? O porque quiero robar o simplemente porque no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo y te voy a ir a dañar tu trabajo y voy a decir que lo hiciste tú, ¿no? Entonces, aquí también son cuestiones de, ya como de, que se hacen de manera dolosa. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos seguir para evitar daños por manipulación? En el caso de documentos encuadernados o de libros, pues vigilar que la apertura máxima no sea de 120 grados. Podemos utilizar apoyos como lo son atriles, cojines, ¿no? Si no tenemos eso, pues tal vez nosotros mismos podemos ir haciendo algún tipo de compensador para que en el momento que vamos abriendo el documento o el libro, no vaya cargándose todo el peso sobre un lado, no apretar demasiado los volúmenes dentro de la charola de resguardo, porque entonces por un lado se deforman y por otro lado como los saco, ¿no? Entonces ya los ando jalando de arriba, ya lo rompí, o ya tuve que empujar los otros con la mano y entonces estoy abrasionando, ¿no? Entonces también vigilar que haya una cantidad suficiente, que no estén muy apretaditos, pero que no se vayan a caer también unos, y entonces deformemos por otras razones. No sobrepasar la capacidad de carga de cada charola, ¿no? A veces decimos que no tengo suficientes estanterías, bueno, pues sí le pongo una tirita atrás a los documentos, ¿no? Entonces ya la charola está súper pesada y entonces ¿qué pasa? Las charolas se deforman, los libros se pueden caer o simplemente se quedan como todos ahí haciendo como cunetita y entonces empiezan también a deformar. Y además también estamos generando un problema de protección civil porque se nos puede venir la charola encima. Si tenemos camisas de mylar, para no estar tocando los documentos directamente, ¿no? Por alguna razón están ahí, entonces no hay que quitarlas para la manipulación, ¿no? O sea, finalmente son algún tipo de recomendaciones y esto al final que está en rojito es muy importante. El trato que nosotros mismos le damos a los documentos y que los usuarios lo ven, va a guiar en algún momento el mismo trato que los usuarios le vayan a dar a los documentos. Si ellos ven que yo me estoy poniendo los guantes, ¿no? O sea, que no llevo comida al área de consulta, que me pongo un cubrebocas y que los toco con mucha ceremoniosidad, pues tal vez el ganado sí se va a sentir un poco incómodo de no tratarlo de la misma manera, tal vez, ¿no? Para todo vaya. Pero puede ser que nosotros mismos vayamos dirigiendo una buena práctica con los demás, no solamente diciéndoles cómo, sino siendo un buen ejemplo. La capacitación, ¿no? O sea, estas acciones que se hacen aquí, por ejemplo, en estos talleres, son muy buenas. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo cosas nuevas o tal vez vamos reforzando lo que ya sabíamos, ¿no? Entonces, siempre la capacitación continua, no nada más una acción de capacitación, sino capacitación continua es muy importante porque nos ayuda a entender qué podríamos estar haciendo mejor o cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Para la sustracción de materiales, bueno, para prevenirla, ¿no? Incluir sistemas de vigilancia que no necesariamente implican el poner circuitos de cámara cerrada, sino sistemas que también impliquen la acción directa de todas las personas que trabajamos ahí, ¿no? O sea, puede ser que tengamos a alguien en sala de consulta que cuando haya usuarios, pues realmente no deje a los usuarios solos, ¿no? Para que vea cómo están manipulando, no simplemente pensando en que se lo vayan a robar, sino simplemente para ayudarlos a que consulten y manipulen de mejor manera,
¿no? Para hacerles recomendaciones, para ver que si el usuario que se fue antes dejó la mesa sucia, decirle, no, permíteme, vamos a limpiar la mesa, ¿no? O si hay un charquito de agua, no, pues hay que secarla primero, ¿no? Eso puede ser como una primera, un primer frente del sistema de vigilancia. No necesitamos a fuercitas tener tecnología, simplemente tenemos que coordinarnos bien e identificar cuáles son estos puntos críticos en los que necesitamos vigilar de alguna manera, ¿no? Y entonces emprender acciones. Tal vez no necesitamos poner esta gente de vigilancia, o sea, que podemos ser nosotros mismos, no necesariamente un policía, ¿no? No necesitamos ponerlos en todo momento, en todos los lugares, ¿no? Simplemente identificar, pues tal vez durante el traslado de sala de consulta hacia su lugar de almacenamiento o de regreso, ahí hay un punto crítico. Entonces, sabes, ahí necesito saber que tengo que poner un punto de control, ¿no? Igual en la sala de consulta, pues también, ¿no? Durante todo el momento que está en manipulación, pero mientras están resguardados, no necesito estar ahí parado viéndolos, ¿no? A ver qué les está pasando, ¿no? Tal vez simplemente necesito, pues cuando no haya nadie adentro, cerramos la puerta, le ponemos llave y solo tenemos una copia extra, ¿no? Y esa copia extra está en la oficina de alguien. Ya con eso, estoy implementando un sistema de vigilancia, ¿no? Entonces, ir pensando en dónde están nuestros puntos de control y cuáles son las acciones y medidas que podemos ir tomando. Y generar reglamentos. Los reglamentos, no solamente por hacer el reglamento ya mágicamente va a funcionar, sino hacer reglamentos y todos estar involucrados en el desarrollo del reglamento y en la aplicación. Porque eso también es muy importante. A mí, si me dicen, es que tienes que hacer esto, pero no explican por qué, pues igual yo digo, pues igual y no entiendo por qué lo estoy haciendo. Pero si estamos en conjunto y decimos, tenemos que hacer esto porque tal vez estamos previniendo esto, porque tal vez estamos preparándonos para que no pase aquello, entonces ya todos vamos a entender por qué cada punto del reglamento existe, ¿no? Bueno, otra cuestión, el control de plagas. En la norma mexicana, no recuerdo honestamente si dice control de plagas o manejo integral de plagas, pero en los lineamientos que les comentaba, sí ya viene como un manejo integral, es decir, necesitamos implementar medidas de prevención, de control y de actuación en caso de que todas las demás hayan fallado, ¿no? Entonces, un manejo integral implica como estas tres fases, no solamente la prevención, ¿no? Entonces, recomendaciones para prevenir las plagas, pues tenemos que inspeccionar por todas nuestras áreas a partir de las cuales puede salir una plaga, los drenajes y las coladeras, ¿no? Porque de ahí salen las ratas se comen los documentos. No fomentar la alimentación de palomas. ¿Por qué? Porque las palomas también pueden en algún momento ser foco de otro tipo de infecciones. Reducir la presencia de agua estancada en el edificio. ¿De qué manera? Bueno, pues tal vez si llueve y se estanca porque no tengo bien mi manejo de pendientes en el patio o en el techo, bueno, pues tal vez después de la lluvia tenga yo que subir a barrer, ¿no? Y a llevarlas todas al drenaje, que no se tapen los drenajes. Puede ser que use deshumidificadores en áreas cerradas, ya sea de estos que compramos en las tiendas o poniendo botecitos de sílica gel que vamos a tener que estar vaciando una vez que se llenen de agua. Reducir el uso de iluminación interior, ¿por qué? Porque la iluminación detona deterioros. Y la iluminación nocturna, ¿por qué? Porque la iluminación que está fuera de los edificios y que hace que se vean bonitos, también puede atraer otro tipo de plagas y finalmente también es luz, ¿no? Entonces, la luz puede entrar por las ventanas y si tenemos a los documentos muy cerca de las ventanas, pues también con la iluminación, pues digamos como estética, estamos promoviendo algún tipo de deterioro. Revisar los cierres y juntas de puertas, ¿no? A veces tenemos nuestra ventana que sí que abre y cierra, pero todo el filito de abajo es suficiente para que por ahí entren bichitos hasta cucarachas, ¿no? Entonces revisar qué tanto necesitamos cerrar bien las juntas, esas aperturas, si podemos poner una barrera física, porque la ventana la vamos a estar abriendo y cerrando, tal vez solo necesitamos ponerle ahí un topecito, ¿no? Para cerrarla bien. Si no vamos a estar abriendo y cerrando la ventana, podemos sellarla con silicón libre de ácido, ¿no? ¿Qué otra cosa? Tener áreas específicas de comida. ¿Por qué? Porque finalmente las plagas lo que buscan es alimentarse.
Si nosotros dejamos basura, y sobre todo basura con restos de alimento, pues estamos alimentando a la plaga y la estamos invitando, ¿no? Así de, ven cucaracha, ven rata, vengan ustedes y coman, ¿no? Y al ladito, pues ahí tenemos a hacer, porque eso ahí hay más comidita. Prohibir consumo de comida dentro y cerca de las áreas de resguardo, ¿no? O sea, busquemos un área de comida que no esté pegadita al acervo, ¿no? Y entonces regulemos que todo el mundo vayamos a comer ahí. Si vamos a dedicarnos unos 5 minutos a comer, a veces decimos, pues como aquí en mi lugar rápido, ¿no? Y nadie se entera, que es lo que les decía. Todos hemos caído en esas pequeñas acciones de negligencia que, ay, pero si ya limpié mi lugar, pues sí, pero igual alguien me va a ver que estoy comiendo y van a decir, ay, o sea, el nuevo, ¿no? A veces siempre es el nuevo el que nos cae en las cosas que hacemos mal, ¿no? Entonces pues ya le enseñamos que pues no pasa nada en realidad. Entonces al rato ya son cosas que no podemos evitar, que ya no podemos corregir, ¿no? Entonces evitar la presencia de basureros con resto de comida adentro del acervo, adentro de la sala de consulta. Si nada más tenemos un basurero, podemos ponerlo en la puerta, ¿no? Entonces donde vayamos a comer, vamos a dejar nuestros residuos de comida en la puerta y el último que sale saca la basura, ¿no? O que realmente las personas que vayan a sacar la basura, puede ser que vayan en la mañana, pero sí o sí que no se quede basura durante toda la noche. ¿Por qué? Porque es en el momento en el que salen todos estos animalitos a buscar qué comer y van a encontrar nuestra basura de comida ahí en la puerta del acervo. Es monitoreo constante de las condiciones ambientales y también del mismo acervo, ¿no? Lo que les decía en el ejemplo donde estaba la estantería puesta como en la esquinita. No solamente necesitamos ver cómo estamos en humedad relativa, cómo vamos en temperatura, también cómo van los documentos, ¿no? A veces vamos a ir viendo, más bien, no siempre vamos a ver cuando ya generamos un microclima en el área de resguardo. Porque es microclima, porque está ahí muy localizado. Entonces tenemos que estar haciendo estos monitoreos, recogiendo los libros, sacándolos de su lugar de resguardo y viendo cómo está la estantería atrás. Tiene mucho polvo, no tiene polvo, tiene bichitos, ¿no? Tal vez tocar el muro se siente fresco o se siente mojado, ¿no? Entonces también ahí vamos a ir identificando qué acciones podemos hacer. Tal vez lo que tenemos que hacer es retirar los libros unos días para que se ore el espacio, se seque el muro y los vuelvo a colocar, pero ya sé que ahí se está generando microclima. Entonces tal vez esta acción la tengo que estar haciendo de manera continua, cada 15 días, cada mes, no necesariamente requiero poner un humidificador. El registro fotográfico. El registro fotográfico, más allá de un método de digitalización, también nos va a ayudar para de alguna manera registrar que tenemos ciertos documentos, ¿no? Muchas veces cuando dicen, pues la parte de la protección y la prevención del tráfico ilícito, bueno, de los sistemas integrales de tráfico ilícito, implica en la restitución, ¿no? O sea, ya alguien vio que el documento que me robaron y que yo igual me había dado cuenta, anda en una casa de subastas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a solicitar que nos restituyan ese documento. Lo primero que nos van a preguntar las autoridades es, compruébame que el documento es tuyo. ¿Cómo podemos? Pues sí, lo podemos comprobar mediante nuestros instrumentos de consulta, ¿no? Podemos decir, pues mira, aquí yo lo tengo en el inventario, pues sí, pero físicamente, ¿cómo sabes que este es el tuyo? Ahí es donde muchas veces el registro fotográfico nos ayuda. Y me van a decir, pero pues la digitalización es una copia fiel. Sí, pero no. Porque finalmente, si tenemos un facsimilar y lo que se está subastando es un facsimilar, ¿cómo voy a saber yo que realmente sí era mi documento y no era un facsimilar? Pues tal vez mi documento tiene una manchitita muy particular que sí es esa. A veces los facsimilares, para evitar en este tema de tráfico ilícito, son un poco más grandes o son un poco más chicos, ¿no? Esto es como una medida de precaución para decir, no, yo no te estoy vendiendo el documento, ¿no? O sea, como que ellos también ya buscan que tengan estas ligeras diferencias. Entonces, en un registro fotográfico nosotros podemos poner una guía visual del tamaño, del color, y en cambio la digitalización vamos a tener herramientas muy pro, ¿no? Así que, pues es que ya te hace el balance de blanco solito. Pues sí, pero el balance de blanco solito funciona en esta computadora. Si yo mando ese objeto digital a otra computadora, a la fiscalía o al FBI, o yo me la llevo para que la den en mi celular,
el balance de blancos de esta tecnología o de a donde la vaya, tal vez donde la mande, tal vez va a ser diferente. Nos van a decir, oye, pero pues es que aquí se ve que tu documento está como un poquito más amarillo, ¿no? Y este documento de acá está más blanco, entonces no es. Por eso es importante tener estas guías de referencia, porque si yo pongo mi guía de color, no, ya voy a decir, mira, aquí se ve en mi guía de color, en mi foto que yo saqué, que el color blanco está más amarillito. Entonces, pues al menos ya eso le puede dar vista a las autoridades de que la foto no está como tan alineada a los blancos. Y entonces pueden hacer ellos ahí una adecuación de sus pantallas y ver que efectivamente hay similitudes entre los documentos, ¿no? Entonces, sí hay razones para tener un registro fotográfico adicional a la digitalización, porque recordemos que la digitalización, uno de sus objetivos es acercar el documento, dar esta accesibilidad hacia los usuarios. No necesariamente va a servir como una herramienta para comprobar la pertenencia de un documento, y no necesariamente nos puede servir durante un peritaje, ¿no? Entonces, esto se los digo porque efectivamente yo sí ya lo viví, en el que al hacer un peritaje de un documento que estaba en una sala de subastas en Estados Unidos, nos sirvió mucho más irnos a los registros fotográficos y a los microfilmes, porque ahí pudimos encontrar manchas específicas que ya no se veían en la digitalización, porque en su momento la digitalización sí bajaban, como que sí retocaban un poquito la imagen para que pudiese leer mejor el documento, entonces no se veía la mancha, pero la mancha se veía en el microfilm, ¿no? Entonces, en la medida en la que nosotros identifiquemos que vamos a registrar cosas que sí identifican a ese documento como mío, los registros fotográficos no son sustituibles. Este es el uso de comunicación. Y pues la limpieza, ¿no? Hacer limpieza de los espacios, hacer limpieza de nuestro mobiliario, hacer limpieza misma de los documentos, que el día de mañana vamos a tener práctica de limpieza. Esta la vamos a hacer esta mañana. Podemos proteger a los documentos elaborando guardas, ¿no? La protección es barreras físicas entre el documento y el medio, ¿no? O sea, no necesitamos necesariamente poner un deshumidificador. Si yo puedo poner una guardita, que sea la guarda la que vaya absorbiendo un poco más el clima, es mucho más fácil, práctico y ético el que tenga yo que sustituir una guarda a que no le puse guarda y que ya me cargue el documento, ¿no? Y pues bueno, finalmente, porque ya se me acaba el tiempo, la pregunta de los 64 millones, ¿desinfectamos o no desinfectamos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Desinfectamos o no? ¿Sí? Ok, dependiendo del material. Dependiendo de las condiciones. Pues yo les diría que desinfectamos o no desinfectamos, dependiendo si tenemos o no tenemos plaga. Esa es como la primera pregunta. ¿Tengo plaga o no tengo plaga? Y presupuesto, claro. Entonces, aquí les puse para mí esta es súper importante, y ya les voy a hacer el anticomercial de las fumigaciones preventivas. Realmente no existen, no funcionan y no son buenas. En cuestiones de acervo, ¿no? ¿Por qué? Porque una acción de desinfección o de desinsectación, porque la fumigación es una técnica, ¿no? O sea, simplemente es llenar un espacio con gas y esa es una fumigación, pero podemos tener una desinfección en vez de usar gas, usar una neblina, entonces ahí estamos hablando de nebulización, o estamos echando directamente el insecticida en el piso, ¿no? Y entonces esa ya es otra aplicación. Entonces, por eso les pongo fumigaciones preventivas. El término correcto es desinfección o desinsectación, si estamos hablando de insectos. ¿Por qué no funcionan? Porque para que realmente algo prevenga que llegue a alguna plaga, tiene que estar ahí físicamente, ¿no? Es decir, si yo voy a echar cualquier insecticida para que prevenga que lleguen los bichos, el insecticida tiene que seguir ahí. ¿Y qué es lo primero que decimos los restauradores? Hay que hacer limpieza del espacio. Entonces, si yo echo insecticida y luego limpio, pues ya limpié el insecticida, ¿no? Y les van a decir, no, este insecticida, esta fumigación
tiene permanencia de 3 meses, de 6 meses. Pues no, no es cierto, porque si yo lo limpio, y más si limpio diario, pues lo único que estoy dejando es mi piso limpio, ¿no? Algún papino. Pero no estoy dejando yo insecticida. Entonces, ¿qué es lo que les dicen? Seguramente muchos de ustedes han vivido las fumigaciones o las desinfecciones institucionales, ¿no? Que nos sacan a todos del trabajo porque si no te pasan el fumigante, el insecticida, te lo pasan encima. Te lo hacen en los fines de semana o por las tardes y cierran y te dicen, ya no entren, ¿no? Y después abren la puerta y orinen por no sé cuántas horas y no trapeen durante 2 o 3 días, ¿no? Pero eso no se puede hacer en el acervo, porque además un insecticida va a enrarecer el ambiente, ¿no? No siempre sabemos con qué insecticida están fumigando, ¿no? Entonces, ese insecticida va a evaporar, va a generar ciertos ácidos, ¿no? Y entonces, de alguna manera, al evaporarse, estas particulitas que tiene el insecticida se van a depositar en los documentos. Y entonces ahí sí vamos a estar posiblemente generando o propiciando un deterioro a futuro, porque justo no sabemos qué es lo que hay. Y luego todo siempre con la humedad es peor. Entonces tenemos esta particulita que se quedó, y no es una partícula, ¿no? O sea, porque se puso mucho insecticida, porque siempre ponen como para regalar, ¿no? Entonces hay muchas partículitas en superficie, y cuando hay humedad se humecta de nuevo esta partícula, y entonces con la humedad ya les dijo Roxana que el papel es poroso, ¿no? Entonces, con humedad, ¿qué sucede? Que se acomoda mejor la particulita y se mete en los poros del papel. Entonces, ya está siendo parte del material y no sabemos si va en algún momento a decolorarse, o más bien va a soltar color, o va a acidificarse y entonces va a detonar que el papel se acidifique y que se vuelva friable, que se vuelva quebradizo, que se ponga más marrón, no, simplemente que se deshaga, por un lado. Y por otro lado, pues también estas fumigaciones preventivas permiten que nosotros estemos entrando en esta falsa ilusión de, pues ya le pusimos, o sea, ya se fumigó, ya no tengo que monitorear ni hacerlo. La realidad es que estas acciones preventivas se hacen con insecticidas de amplio espectro. Es como los antibióticos, ¿no? Cuando nos enfermamos de cualquier cosa, antes, cuando no te pedían receta para el antibiótico, ya sabías, ¿no? Ay, voy por uno de amplio espectro y ya me curé. Y pasan los meses y no me curo, y voy por otro y yo sigo sin curarme. ¿Por qué? Porque no estoy ocupando el antibiótico que requiero para el tipo de bicho que yo tengo. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Si teníamos tal vez un tipo de plaga y utilizamos un insecticida de amplio espectro que no sucedía para ese bicho, o peor aún, que ese bicho estaba en un estado de larva o de pupa, en donde son todavía más resistentes, ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos a hacer más resistentes, lo estamos vacunando contra el insecticida, ¿no? Entonces, tenemos primero que identificar que efectivamente hay una plaga. ¿Cómo lo identificamos? Pues si vemos tal vez algún resto del exoesqueleto de la plaga, si vemos tal cual el bicho muerto o si vemos el bicho vivo, ahí ya sabemos, tenemos un indicador de que hay una plaga. Ahora, puede ser que mientras estemos haciendo la limpieza yo abra el libro y un pececillo de plata muerto adentro del libro. No quiere decir que hay que fumigar en este momento. Tal vez ese pececillo de plata lleva ahí más tiempo de lo que yo llevo viva en este planeta, porque nunca habían hecho la limpieza del acervo, ¿no? Entonces hay que analizar, ese pececillo tenía familia, tenía amiguitos alrededor de este documento, dónde estaba físicamente este documento con el bicho, y entonces empezamos a abrir nuestro espectro de búsqueda, ¿no? Vamos a buscar alrededor, vamos a buscar estantes de arriba, los estantes de abajo, vamos a buscar en el muro, y si no, pues tal vez efectivamente ese pececillo pues llegó ahí por obra del Espíritu Santo y ya era el único que había, no necesariamente había una plaga, ¿no? Ahora sí ya encontré plaga. Entonces es necesario acudir a los especialistas, que no son los restauradores, son los entomólogos o son los biólogos, ¿no? ¿En qué estado se encuentra este individuo, ¿no? Ya es un adulto, está en estado larvario, ¿es momento ahorita de desinfectarlo o no? ¿No? O sea, ¿qué tan intenso o qué tan extenso puede ser nuestro estado con esta plaga, ¿no? Tal vez está muy localizado y apenas está empezando y solo lo tenemos aquí, pues igual no necesitamos fumigar o desinfectar
todo el acervo, tal vez solamente necesitamos aislar los libros que fueron afectados y atenderlos de alguna otra manera. Puede ser que nada más con limpieza lo pueda yo hacer si son insectos. Si son hongos, esa es otra cuestión. Y las fumigaciones preventivas estas que les dicen, sí, si les dicen, nosotros atacamos insectos, bichos, bacterias y hongos, huyan, porque seguramente les están mintiendo. No, los insecticidas no matan hongos, los insecticidas no matan bacterias. Y cuando encontramos hongos, lo que necesitamos ahí sí o sí es identificar cuál es la especie, cuál es la familia, a qué son sensibles. ¿No? Simplemente cuando tenemos una infección en vías urinarias, pues tenemos que ir a que nos digan qué tipo de infección es para matarla. Es lo mismo, ¿no? O sea, finalmente también son bacterias. Y las bacterias siempre van pegaditas a los hongos, ¿no? Y eso sucede en los bichos, sucede con nosotros y sucede en nosotros, ¿no? Entonces, cuídense mucho de las fumigaciones preventivas. Y estas son recomendaciones generales. Tómenle una. Entonces, ya todo lo que acabamos de platicar, que vamos a ver en esta norma, y el día de mañana yo sí les solicitaría que trajeran tal vez una memoria USB o que, ¿no? Porque les vamos a pasar algunos manuales y unos documentitos de consulta donde vienen estas recomendaciones y más. También de conservación preventiva, de manipulación, de resguardo, y además vamos a compartir también los lineamientos de preservación en digital, porque eso es en físico, no existe nada. Y bueno, quien quiera, traemos unos ejemplos de papel. Quien quiera observarlos, tocarlos ahorita antes de podemos hacerlo. Y pues bueno, con esto vamos con nuestro segundo tema de día. Recomendaciones, quieren sacarle fotitos, si no les recuerdo, mañana quienes estén interesados o interesadas, traigan sus USB y les compartimos.